Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. El Señor condujo a su pueblo en la esperanza, mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, el resucitado triunfante de entre los muertos, para darnos su salvación, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos, siempre dispuestos, sin presencia en la distancia, pero queriendo poner las vidas de todos y cada uno de nosotros en las manos de Dios. Ofrecemos en la Pascua de Ana Zapata Díaz y Francisco Mejía Jiménez, uniéndonos a la intención de Lila Zapata. En acción de gracias por las bendiciones recibidas en la familia Hernández Meneses. Siempre esas intenciones que se cruzan, y miren que mientras unos bendicen y dan gracias por sus bendiciones, otros nos piden hacer memoria de sus duelos. Las intenciones son muchas. Siempre oremos pidiendo al Señor nos conceda su paz y que no nos falte ese alimento espiritual. Jesucristo el justo es quien intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Por eso abrimos nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos más dignamente a la mesa del Señor. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre misericordioso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes.
el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quédese bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por él que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia, nos ponemos de pie. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la barca, la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy estamos leyendo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, los versos 1 al 14. Según los estudiosos de la Escritura, originalmente el Evangelio de Juan solo llegaba hasta el capítulo 20, que este capítulo 21 es un añadido posterior. ¿Con qué intención? Siempre es una intención muy teológica, como todo el Evangelio de Juan. Pero más allá, siempre nos quedará a nosotros, o deberá quedarnos, lo que significa ese encontrarse realmente con Jesús y vivir una experiencia de comunión con Él. Y cómo aquí se van a cumplir
las mismas palabras que Jesús había dicho a las mujeres en estos días: vayan y díganlos a los discípulos que se dirijan a Galilea y allí me verán. ¿Dónde empezó toda esta historia? En Galilea. ¿Dónde se pescaba? En Galilea, en el lago de Galilea. Entonces, como para que se cumpla lo que se había anunciado y todo como en una voz profética llegue a cumplirse, vayan a Galilea. Pero quedan también claros otros elementos. Qué importante y qué valiosa es la comunidad. Y es interesante como nosotros lo leemos aquí. Pedro no estaba solo, estaba con Tomás, el de la duda, la misma que compartiremos el próximo domingo. Estaba Natanael, estaban los Zebedeos, otros dos. Y Pedro dice: me voy a pescar. Ellos podían tener miedo, estar encerrados como ahorita nosotros por toques de queda y más cuarentenas, o en fin. Pero fíjense que dicen que sí hay licencia para ir a comprar lo necesario para el alimento. Supuestamente todo debería estar cerrado, pero si usted siente hambre y se tiene que desplazar, pues se desplaza. Tenga su cédula al día, pues que le corresponda. Miren que hay libertades. ¿Por qué? Porque es la economía y porque pensamos en una necesidad básica, el alimento. Pedro con los demás compañeros, en su encierro, en todo lo que se quiera, tienen que salir. ¿Motivados por qué? Por el hambre. Y dice: me voy a pescar. Pero es como si Pedro se hubiera olvidado de aquel Jesús que le había dicho: en adelante serás pescador de hombres. Y ellos se van al lago, tiran la red, pasan la noche sin conseguir nada. Así pasan la noche. Pero qué distinto es cuando escuchan a Jesús que les dice: tiren la red a la derecha. Otra vez, vuelve a ser fundamental escuchar. Y el que sabe escuchar siempre tiene algo que decir. Y cuando recogen tantos peces, entonces ese es el Señor. Ese es el Señor. ¿Quién lo dice? Aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuándo vamos a caer en la cuenta de que somos nosotros ese discípulo? Vuelvo y lo repito, que estamos llamados a comunicarle a otros la experiencia de ver, de reconocer realmente a Jesús. ¿Sí? Fíjense que nos dicen que Simón Pedro estaba desnudo, sin Jesús. Así se puede ver el hombre. Faltó de una espiritualidad, faltó de una palabra que lo abrigue, que lo cubra. Y todo esto concluye de la manera más especial, ofreciendo otra vez a los suyos un banquete. Y Jesús fue el que preguntó: ¿tienen pescado? Y cuando llegan a la orilla, encuentran todo listo. Y de verdad que nosotros muchas veces no dimensionamos lo que significa esa comensalía de la que tanto les he hablado, ese compartir la mesa, ese disfrutar la mesa, que si es desayuno, que si es almuerzo, que si es comida, que si el banquete fue por la mañana, por la tarde, por la noche. No es el momento, es lo que se hace. Así como los dos que lo reconocieron al partir el pan. Y fíjense que empezaba el día y no habían cogido nada, y sigue transcurriendo el tiempo y Jesús les dice:
vamos a almorzar, vamos, almuercen. ¿Cómo cambia el tiempo de un momento a otro? Por eso digo, lo importante es el gesto, el signo del compartir, del partir con. Y ojalá reconociéramos cada vez más a ese Jesús en la fracción del pan eucarístico, muy rico, del pan material, muy rico, pero del pan que nos alimenta el espíritu, es decir, la palabra. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Y que se siga manifestando esa transformación. Así como sigue hablando ese Pedro con Juan a su lado y con el paralítico que fue sanado. Es que aquel incapacitado aquel discapacitado, ahora en su alegría de verse sano y de marchar, se detiene con ellos para ser él, sin pronunciar palabra, el auténtico testimonio. ¿Qué hablan los hechos? ¿Qué deberían hablar por nosotros? Pues nuestras acciones. Y unas acciones que proyecten a Cristo Jesús. Y como dice Pedro en esos Hechos de los Apóstoles, no hay salvación en ningún otro fuera de Él. Y para nosotros Él se ha convertido en piedra angular, aquella piedra que desecharon los arquitectos. Y se sigue manifestando entonces como es una verdad que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y muchas veces personas rechazadas, despreciadas, terminan siendo las más valiosas, las más significativas. Si son instrumentos de Dios, terminan siendo como Jesús, piedra angular para la iglesia. Y así muchos que han fundado comunidades, muchos que han querido hacer parte de ellas, han sostenido. Y ojalá ahora, por nosotros, se siga sosteniendo esta iglesia, aunque sea desde la virtualidad, pero no hemos dejado de servirles el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Y como dicen, si pueden ir a buscar el alimento del mismo que Jesús nos habló, no hace daño porque viene de fuera, y todo lo que se come el hombre lo nutre, lo alimenta, y lo que no le sirve va a la letrina. ¿Cómo no buscar el alimento espiritual? Señor, esté con ustedes. Y sigo invitándolos a la oración para que se acabe y combatir la tibieza espiritual. Espíritu de Dios, que aleteas sobre este mundo, actívanos, anímanos, llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Amén. Que la palabra que brevemente hacemos oración se haga para nosotros Eucaristía.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que Cristo ha resucitado glorioso de entre los muertos, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio. Todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ana Zapata Díaz, Francisco Mejía Jiménez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice a la familia Hernández Meneses, que ofrece también esta acción de gracias por las bendiciones recibidas. A Lila Zapata, que ofrece en sufragio por su familia. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Y dijo Jesús a sus discípulos: vengan, coman. Y tomó el pan y se los dio. Aleluya. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Dadnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Protege a quienes has salvado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.